Conversamos a esta hora aquí en T13 Finde con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Miraba con mucha atención la nota porque, claro, el conserje tenía situación regular, no tenía antecedentes, era amable, era el regalón prácticamente, era el mejor conserje y era parte del Tren de Aragua. Nos enfrentamos a eso, ¿no? Es una doble vida que nos hace sospechar ahora de cualquiera prácticamente. Sí, esta es una organización criminal que Chile ha venido combatiendo aproximadamente el año 2021. Es una organización criminal que en su célula principal, en sus derivados, más o menos el país ha detenido a 307 miembros de esa organización. El 92% de los miembros que han sido detenidos de esa organización, en cualquiera de sus denominaciones, son extranjeros. El 79% de ellos son venezolanos. Y efectivamente la distinción entre situación regular y irregular no es una caracterización, aunque el volumen principal de ellos o de los detenidos hasta ahora son irregulares. Este es un tipo de organización además que se dedica, como está ampliamente documentado, a delitos predatorios, es decir, está muy vinculado a secuestros extorsivos, trata de personas, y esa es su característica central. Ahora, desde que el país comenzó a combatir este tipo de delitos y particularmente a perfilar esta organización, el número de detenidos es muy significativo. De hecho, si uno mira, por ejemplo, los delitos de secuestro extorsivo del último año, que ha llevado a cabo la VIPE, ahí ustedes escuchaban a quien está a cargo, el prefecto que está a cargo específicamente de la unidad a cargo de secuestros extorsivos, todos han sido extranjeros. Entonces, ese es el perfil más o menos de lo que nosotros nos encontramos ahora, y por eso en el caso del crimen del teniente Ojeda, cuando uno analiza la composición de las personas detenidas, son personas que a su vez han participado en otros delitos de similares características. Alguna de esa información la tenía disponible el Ministerio Público, parte de eso es lo que va a exponer el fiscal Barros probablemente el día lunes en la formalización. Más de 300 detenidos, incluso a veces estamos informando aquí en Tele 13, nuevo golpe al Tren de Aragua, se detienen algunos de sus líderes incluso en el exterior, sí. Hubo noticias en Estados Unidos esta semana, en fin. Pero esta organización parece tener una característica bien particular y bien compleja, ¿no? Que se desarman algunos brazos, se desarticulan en algunas ciudades y aparecen otros. Sí. Incluso nosotros al principio lo situábamos básicamente en el norte, eran ciudades del norte, y ahora ya está apareciendo en todo el centro sur. Tiene características que son más complejas que el resto, ¿no? Esta organización. Tiene una característica compleja, pero también tiene una de las cosas que yo creo que es importante que las personas sepan es que en los últimos 2 años las actuaciones de las policías y del Ministerio Público han sido muy intensivas sobre esta organización, y una organización que, aunque algunos de sus brazos operativos siguieron funcionando, ha estado progresivamente debilitada. Chile es de los países de la región que más ha perseguido esta organización, tiene una particularidad y es que opera como una verdadera franquicia en el fondo, sí. ¿No? Los principales líderes de esta organización que estuvieron en Chile en algún momento abandonaron el país cuando comenzaron las persecuciones por parte del sistema de enjuiciamiento criminal, pero como el Ejecutivo ha dicho, yo lo he dicho en otra oportunidad, el mensaje del Estado de Chile ha sido bien claro. Uno, se va a perseguir todo tipo de delito, aun cuando las víctimas sean de nacionalidad extranjera y estén en situación irregular. Segundo, si usted comete ese delito y abandona el país, el sistema de enjuiciamiento criminal en Chile lo va a perseguir a cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Eso explica las extradiciones que el país ha solicitado, en el caso de algunos líderes de esta organización, tanto a Costa Rica como Colombia, por ejemplo. Y lo tercero es que en el contexto de crimen organizado transnacional, la articulación tanto del Ministerio Público con otros ministerios y fiscalías de la región, pero sobre todo el trabajo integrado de las policías ha permitido el éxito de estas investigaciones. Sí, esta semana también, subsecretario, se conoció que la Fiscalía ya tiene antecedentes bien concretos que vinculan al régimen venezolano, y en particular a Diosdado Cabello, quien, de acuerdo al testimonio de quien se ha calificado como el testigo reservado número 7, declaró que antes de oír uno de los sujetos que participó en el crimen de Ronald Ojeda, le confesó que el secuestro y crimen fue planificado por el Tren de Aragua, pero ordenado y pagado por el régimen de Maduro y en particular por Diosdado Cabello. Incluso se dan algunos detalles, son 3 testigos los que vinculan, y además se dan detalles como el pago que habría sido en Perú y otra información. Sabemos, y se lo planteamos recién a nuestros entrevistados, que la relación con Venezuela pasa probablemente por su momento más bajo, pero el argumento que ha dado el gobierno es
no se puede romper relaciones porque hay una situación humanitaria, consular que hay que mantener, personas que tienen que hacer trámites, incluso situaciones judiciales que aclarar. Pero ¿hasta dónde resiste ese argumento, subsecretario, cuando estamos hablando de un régimen que tiene, por ejemplo, a una persona que podría ser inculpada de un crimen, o sea, que tiene criminales en la alta cúpula? A ver, yo creo que hay varios aspectos que uno tiene que considerar en torno a este tema. El primero es que el Ejecutivo ha señalado, lo ha señalado la ministra Toá, lo he señalado yo, que el Ejecutivo participa de la tesis del fiscal Barros en torno al móvil que está detrás del homicidio del teniente Ojeda. El móvil es bien relevante para efectos de la determinación por la forma en que se realizó este secuestro y la manera en que se ejecutó este crimen. Los antecedentes y el detalle creo conveniente para todos esperar la formalización del día lunes en relación no solo a los testimonios a los cuales da cuenta la prensa el día de hoy, sino que a los otros medios de prueba que con certeza va a entregar el fiscal Barros en la audiencia de formalización del día lunes, incluyendo la estructura organizacional en torno a esto. Sin embargo, creo también conveniente señalar que en esto el país y el presidente de la República ha tenido una posición unívoca sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Yo en mi posición anterior como ministro de Justicia lo habíamos advertido. Chile ha apoyado la misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la misión independiente para analizar la situación en Venezuela, una misión que está trabajando desde el año 2014 y que ha venido documentando la violación de derechos humanos y especialmente la violación de derechos humanos contra disidentes políticos. Esa misión ha calificado muchos de esos delitos como delitos de lesa humanidad. Esa misión ha cumplido más de 10 años. En septiembre del año 2024 ha emitido sus últimos informes. Y la relevancia de la investigación de la muerte del teniente Ojeda también está en esa dimensión, con indiferencia de las personas específicas respecto a las cuales puede hacer referencia la prensa. Si este fue un crimen por encargo que compromete al Estado de Venezuela, estamos hablando de una cuestión muy estructural desde el punto de vista no solo de las relaciones diplomáticas, sino que también desde el punto de vista de lo que implica la violación sistemática de derechos humanos, de la cual Chile ha sido un activo promotor para la labor de la misión independiente. Lo digo para no quedarnos simplemente con esta última parte de la historia. Creo que es conveniente también observar los reportes de la misión que dan cuenta de la forma y modo en que se ha actuado contra los disidentes políticos en Venezuela. Claro, pero más allá de los detalles que vamos a conocer el lunes, como usted dice, más allá de lo que se ha planteado en los medios de prensa, hay por lo menos ciertas certezas a esta altura del partido, que fue un crimen, un móvil político, eso ya parece no tener discusión, y la participación extranjera. Y eso parece ser lo más grave, subsecretario, porque en el fondo estamos hablando de un crimen que se planificó y se organizó desde otro país para realizarlo en Chile, algo que no veíamos desde hace, no sé, 40 años, ¿no? Algo que nosotros hicimos en dictadura. Con Orlando Letelier. Y sin embargo yo creo que para posiciones categóricas, por un tema estrictamente de orden consecutivo, en esto yo creo que el gobierno ha sido muy claro estos días, pero en orden consecutivo nosotros vamos a mantener la posición de escuchar primero los argumentos del Ministerio Público, los hechos como están relatados, pero hasta ahora el Ejecutivo tiene una opinión muy clara sobre este tema, ha apoyado públicamente la tesis del fiscal Barros, es plausible, es grave, pero cualquier otro tipo de medida que además corresponde anunciar a la Cancillería del Presidente de la República es conveniente adoptarla y observarla una vez que tengamos los antecedentes públicos a disposición. Claro, pero romper relaciones es una posibilidad que está ahí en la caja de herramientas. Pero recuerde que nosotros tenemos también la situación migratoria en el caso de Chile y de justicia respecto de ciudadanos venezolanos, una situación que es compleja en el fondo, ¿no? La mayoría de la diáspora producto de la salida de Venezuela es el grupo de inmigración más relevante de los últimos años, es venezolano. Y también tenemos un tema con el sistema de justicia respecto a aquellas personas que están comprometidas en el sistema de justicia. No solo desde el punto de vista de quienes cometen los crímenes, por ejemplo, sino que también desde el punto de vista de quienes son las víctimas de crimen. Solo quiero dar un dato de referencia. Mientras las víctimas de homicidio aproximadamente en el año 2020 y 2021 de nacionalidad extranjera eran alrededor del 5%, hoy día es cerca
cerca del 16%, en el fondo, ¿no? Entonces hay una dimensión del funcionamiento del sistema de persecución penal que también hace compleja esta situación. A propósito de la diáspora, subsecretario, todos los organismos internacionales asumen, ¿no?, que ya con consolidado el fraude, ya con Maduro asumiendo un nuevo periodo, usurpando el poder para muchos, se va a producir otra migración masiva, importante, donde Chile es uno de los países que recibe, probablemente no el que más recibe, pero recibe un flujo muy relevante. ¿Qué se está haciendo frente a ese fenómeno que ya está, digamos, golpeando nuestras puertas? Sí, hay dos dimensiones que el Estado de Chile está observando. Una es la que usted hace referencia. Chile está observando y las autoridades de migración chilenas han estado observando los flujos migratorios. Hasta ahora la evidencia sigue mostrando que los flujos migratorios siguen hacia el norte. El Darién esencialmente es la zona más compleja y conflictiva. No hemos tenido aumentos en nuestras fronteras en el último tiempo, sin perjuicio de los resguardos reforzados que existen. Recuerden, enero y febrero, particularmente febrero, es época de carnavales también en el norte, por lo tanto va a aumentar un flujo migratorio que es natural en ese periodo. Pero hasta ahora nosotros no tenemos antecedentes de que esté aumentando ese flujo, y lo que sí, el país junto con otros y además las organizaciones internacionales han estado observando los flujos migratorios. Para que quienes nos estén viendo lo sepan, sí, existen mecanismos para observar esos flujos migratorios con relativa proximidad. Lo segundo, sin embargo, tiene que ver con los impactos que pueda tener la política del gobierno norteamericano en relación a las deportaciones, y esencialmente hasta ahora la evaluación que tienen las autoridades migratorias chilenas es que ese es un impacto que puede estar generando en Centroamérica. Lo que quiero decir con esto es que el país está observando esos flujos, además de reforzar sus fronteras. Y en esto el Ejecutivo ha sido muy claro, lo ha dicho la ministra Toal, lo ha dicho el canciller. Chile no tiene capacidad de recepción adicional de migración y por lo tanto está haciendo un control más efectivo e intensivo de sus fronteras, además de estar observando los flujos migratorios producto de estos dos tipos de impacto. Hablemos, subsecretario, de los tasers, ¿no?, tan de moda por estos días. Estuvimos recién con el alcalde de San Bernardo, que se une a un coro de alcaldes de, en realidad, todos los colores políticos, que está diciendo: hemos esperado mucho tiempo, una tramitación larga para que se autorizara las tasers a Carabineros, eso ya está próximo a ocurrir, pero lo están pidiendo derechamente para la seguridad municipal. Sí. ¿Qué postura tiene ahí el gobierno? No, el gobierno en esto, lo que pasa es que hay una discusión que uno podría denominar como inmediata, ¿no?, que es las pistolas de pulsaciones eléctricas. Taser es una marca, sí, ¿no? Se conoce como el genérico, como el confort. Y la segunda tiene que ver con la regulación de ese tipo de armas. ¿Esto por qué importa? Porque nosotros tenemos una discusión que ya tiene más de una década, yo diría que casi dos, de qué tipo de atribuciones en materia policial le podría corresponder, no solo en seguridad, sino que en materia policial le podría corresponder a los municipios. En el pasado terminamos más de una ocasión con algunos alcaldes promoviendo que los funcionarios municipales, los inspectores municipales portaran armas. De hecho, se permitió, o algunos contrataron con ese fin, la Contraloría les dijo que eso no era posible, sí, etc. Entonces, las pistolas de pulsación eléctrica son armas no letales, es cierto, pero que de hecho hoy día el Congreso está discutiendo a propósito de las reglas de uso de la fuerza. Y en consecuencia es entendida como un arma, aunque sea no letal, sujeta a protocolos de uso, ¿no? Entonces esto no es llegar y que un inspector municipal que carezca de entrenamiento pueda utilizarla, pero también creo que hay un aspecto que es bien relevante, tiene que ver con qué tipo de medios pueden utilizar los inspectores municipales. Y eso tiene que ver con un debate que tiene el Congreso en la actualidad, que es la Ley de Seguridad Municipal. ¿Y por qué insisto sobre esto? Porque pese a que sea un arma no letal, su uso puede ser potencialmente letal. Estas son dos denominaciones que el Congreso está discutiendo en la actualidad en las reglas de uso de la fuerza que están en el Congreso. Carabineros, junto con el Ministerio del Interior, están cerrando el protocolo que va a ser conocido estos días. Luego del protocolo viene la capacitación en específico. Y si ustedes probablemente han visto algunas imágenes, claro, el uso de las armas de pulsación eléctrica tiene un impacto en el sujeto que las recibe y por lo tanto su uso, su entrenamiento y su certificación. De hecho, esto genera, en ninguna parte del mundo quienes las utilizan no están certificados, de hecho deben estar certificados.
Y por lo tanto, el asunto no es la discusión de portar este tipo de armas, sino de qué medios o armas no letales pueden potencialmente utilizar inspectores municipales, y es una discusión que está abierta en la Ley de Seguridad Municipal. Entonces no es una discusión que uno pueda plantear como si fuera un equivalente al gas pimienta en el fondo, ¿no? Pero por cierto, el Congreso tiene una discusión sobre la regla de uso de la fuerza que está en la actualidad. El Congreso tiene la otra discusión sobre la Ley de Seguridad Municipal. Mi única advertencia es que no perdamos de perspectiva que este es una discusión recurrente sobre qué medios puede utilizar los funcionarios municipales para abordar los temas de seguridad a nivel local. Y yo creo que esta es una tensión que vuelve a replicar esta figura, si pueden o no pueden los municipios tener equivalente a funciones policiales, y hasta ahora la decisión del sistema institucional chileno que eso... Es que no, pero también existe cierta coincidencia en que hoy día la seguridad municipal, que muchas veces es la primera en llegar, no tiene prácticamente ningún elemento con que hacer frente. Sí, pero por ejemplo, estos días se volvió sobre este tipo de armas no letales producto de la intervención de Carabineros, en el fondo, ¿no? De hecho, ese es un mal ejemplo, porque Carabineros utilizó su arma de fuego con resultados letales, en el fondo, ¿no? Sí, entonces, ese es un ejemplo no para utilizar las armas de pulsación eléctrica, es un ejemplo para utilizar armas letales, como fueron los dos casos que sucedieron en semanas anteriores. Claro, que está fuera de esta discusión. Está fuera del rango. Entonces, por eso hay que tener cuidado con qué tipo de eventos son los que se ejemplifican. A propósito de las RUF, de las reglas de uso de la fuerza, un trámite largo, una discusión que se extiende. ¿Cuál es la proyección que hacen el gobierno para zanjar algo que es vital para todo lo que estamos hablando? Es la herramienta que habilita todo lo que estamos hablando prácticamente. Ahora, sí, pero en un contexto en que nosotros tenemos reglas de uso de la fuerza reguladas por vía administrativa, el Congreso ha estado avanzando, ha sido una discusión muy, muy relevante, pero avanza. Las Comisiones Unidas de Defensa y de Seguridad del Senado han estado sesionando 2 veces a la semana. Yo he estado participando en esas sesiones en las últimas semanas. Estamos terminando las normas de las reglas de uso de la fuerza para fuerzas de orden público y seguridad, y ya vamos a entrar en la última fase, que son las reglas de uso de la fuerza para Fuerzas Armadas. Pero ha sido una discusión intensa, pero una discusión muy de detalle precisamente por esto, para tratar de satisfacer a nivel legal todas las hipótesis de intervención, pero es una ley que está avanzando y que los principales nudos que tenía yo creo que ya están abordados, y el lenguaje, que era yo creo una de las cosas más importantes de la discusión de ese proyecto de ley, es bien convergente en cuáles son las inquietudes y cómo abordarlas. Hablemos de los turbazos, subsecretario, que es uno de los delitos que más preocupa por estos días por su recurrencia. Además, recién veíamos en 3 comunas distintas, mismo modus operandi, parece ser la misma banda o bandas similares. ¿Cómo se está enfocando la lucha contra ese delito en específico que ha crecido y que además genera mucho trauma a las personas que están durmiendo, entran 8 personas a la casa de uno? Es distinto a un robo con otras características, ¿no? El turbazo. Sí, sobre todo porque es una irrupción violenta dentro del domicilio, en condiciones y en horarios donde las personas están en una situación de vulnerabilidad. Claro. Pero hasta ahora lo que se está abordando es desde el punto de vista policial. Hay evidencia de la recurrencia y el perfil, y nosotros esperamos tener resultados, porque más que una práctica extendida, se está viendo que son determinados tipos de bandas en las cuales están operando, y la eficacia más directa es la intervención policial, y para eso las policías están trabajando conjuntamente con el Ministerio Público. Nosotros esperamos tener resultados en las próximas semanas sobre esto. ¿Va a haber foco específico en este tipo de delitos? De hecho, hay un foco específico investigativo en la actualidad sobre este punto. Una pregunta, al final, subsecretario, política más que nada. ¿Le preocupa que no aparezca todavía un candidato presidencial, candidata presidencial en el oficialismo con claridad? Hay nombres, yo sé, pero hay un debate largo, hay proclamaciones. La misma ministra aparece, la ministra Toá me refiero, aparece como una de las candidatas. Dicen marzo, un mes fundamental. ¿Le preocupa que el panorama esté tan difuso a este lado, mientras que en el caso de la derecha ya haya candidatos claritos? A mí lo que creo que me ocupa centralmente es no perder la atención de seguir tomando y gestionando el Estado, que es lo clave, y lo demás forman parte de los tiempos de la política. Los tiempos de la política creo que tienen su propia naturaleza y evaluación. Yo creo habitualmente los tiempos de la política son de evaluación mejor ex post que ex ante. Por ahora, el foco central es seguir gestionando eficazmente el Estado. ¿Y usted tiene candidato, candidata?
Yo, ¿Usted? por cierto. Sí. Por cierto. Compartamos. Pero yo soy autoridad pública en la actualidad. No lo puede decir. Así que tengo mis restricciones. ¿Marzo se aclara el panorama, cree usted? Marzo comienza, cumple el gobierno su tercer año de mandato del presidente y es el último año donde tenemos foco muy específico en cerrar muy bien el último año de gestión del presidente Boric. Ese es el foco central de quienes estamos en cargos de exclusiva confianza. Luis Cordero, subsecretario del Interior, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en T13 Finde. Muy buen día. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, ya hay más programa. Al regreso, no se vaya.